Esa noche, Arnulfo Arias Madrid, presidente constitucional de Panamá, no imaginaba que tan solo días después sería derrocado cuando mandos medios de la Guardia Nacional, liderados por Boris Martínez, José Ramos y Rubén Darío Paredes, lideraron un golpe de Estado. El 11 de octubre de 1968 ha quedado para la posteridad como la fecha del inicio de una dictadura militar que duró 21 años. Durante gran parte de este periodo, el país fue gobernado por el general Omar Torrijos. A su muerte en 1981 se crea un vacío de poder y 2 años después, Manuel Antonio Noriega consolida su control total del país. En 1984, manipula los resultados de las elecciones para imponer a Nicolás Ardito Barleta como presidente, y en 1985 es decapitado el opositor Hugo Espadafora. Los últimos 5 años de 1980 son conocidos como el Noriegato, en referencia al narcoestado que operaba en Panamá, marcado por corrupción y por la más violenta represión. La respuesta ciudadana fue la cruzada civilista. En junio de 1987, yo era presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Un día sábado, 6 de junio, el coronel Díaz Herrera, segundo de las Fuerzas de Defensa y primo del general Torrijos, hizo unas declaraciones al diario La Prensa que fueron publicadas el domingo 7, en la cual describía todas las situaciones que se habían dado con Noriega, entre ellas su participación y vinculación al asesinato de doctor Hugo Espadafora. Y también hizo referencia a que en sus áreas y bajo su conocimiento se había realizado el fraude electoral de las elecciones de 1984. Esa madrugada me llama Astrid Wolf, una súper sediciosa, para decirme que fuéramos a la casa de Díaz Herrera, que después de esas declaraciones había que ir a hacer una vigilia a su casa. Mi marido, por supuesto, estaba dormido y yo tenía que ver cómo me las arreglaba para salir de allí sin que él se diera cuenta. Así que fue toda una odisea. Salí caminando, la casa me quedaba cerquita hasta que llegamos allá y había otro grupo de personas esperando. El coronel Díaz Herrera no podía quedarse callado. Continuaba haciendo declaraciones el día domingo 7 de junio, durante el día, durante la noche, y en la madrugada recibo una llamada de mi amigo, el expresidente de la Cámara de Comercio, Gilbert Mayol, que me dice: vente para acá, vente para su residencia, porque Díaz Herrera está en peligro de que sea secuestrado por las fuerzas de defensa o que se arreste. En esas circunstancias no podíamos quedarnos callados ante las múltiples declaraciones y confesiones que estaba haciendo Díaz Herrera. Voy a formular las últimas declaraciones probablemente públicas ante amenazas directas que ya me han llegado del general Noriega. 2 días después de las declaraciones de Roberto Díaz Herrera, fuimos citados a una reunión en la Cámara de Comercio. Nosotros íbamos con mucha aprensión porque 2 años antes el CONEP había traicionado al movimiento que se formó en aquel momento, en 1985, por la decapitación del doctor Hugo Espadafora. Entonces, nosotros llegamos a la Cámara de Comercio muy escépticos porque pensábamos que realmente esto no iba a funcionar.
En la Cámara de Comercio nos reunimos y uno de los empresarios nos sugirió que fuéramos los coordinadores del movimiento. Entonces, decidimos que la conformación de la Cruzada Civilista iba a ser tripartita, 3 grupos grandes, el magisterial, el empresarial y el grupo médico. Y entonces las decisiones se tomarían en conjunto. Si no había decisión unánime, no se hacían los movimientos. Y así se manifestó y se ejecutaron los movimientos hasta que eventualmente cada uno coordinaba lo propio y se rotaban las coordinaciones cada cierto tiempo. En este salón, aquí, en este recinto, el 8 de junio de 1987, se convocó una reunión de expresidentes y de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Dados los hechos que habían sucedido el día anterior, fue con urgencia. Se convocó, aquí nos reunimos, yo como expresidente de la Cámara, y hubo una amplia discusión de los momentos que se vivían y la importancia de las declaraciones del coronel Díaz Herrera. Fui designado en la reunión para preparar un documento que reflejara lo que se había discutido y que reflejara pues el interés de la institución en realmente conseguir que la ciudadanía se involucrara en momentos tan delicados como los que estábamos viviendo. Me retiré del recinto y me fui a una oficina, la del director ejecutivo, Rafaelcito Zúñiga, y me senté con papel a escribir, con una pluma, un bolígrafo, me senté a escribir. En busca de cumplir los objetivos señalados en este pronunciamiento y en los mejores intereses de la patria, exhortamos a la formación de una cruzada civilista en la que participen todos los sectores representativos de la sociedad civil, empresarios, trabajadores, médicos, profesionales, maestros y estudiantes, con lo cual unidos rescatemos los principios de justicia, libertad y democracia para Panamá. Cruzada lo digo por efecto de que en mi interior estaba lo que representaban las cruzadas desde la Edad Media, que eran movimientos reivindicativos, gran idealistas fundamentalmente y moralistas. Y eso es lo que la Cámara en ese momento realmente predicaba para que se hiciese y buscaba la participación. Civilista por el hecho de que lo que se quería era integrar a toda la sociedad civil panameña. Me reitero en todo lo que he dicho, y ya he dicho mucho. Yo quiero que él diga algo también, que el general Noriega diga algo al pueblo panameño, y que se defienda, y que sustente que lo que yo he dicho es falso. Cuando Díaz Herrera habló la tarde de que todo el mundo se abocó a donde él estaba, después de escuchar sus palabras, que hubo fraude y que no había democracia, los educadores de todos los sectores nos reunimos en una gran asamblea en cada uno de sus bastiones para decidir qué se iba a hacer. Se acordó entonces hacer una manifestación. En ese momento yo era la dirigente, la secretaria general de los educadores especializados del IPE, y nos fuimos a una reunión en el IPE, y de allí hubo una gran votación donde todos aprobaron que íbamos a participar y apoyar la marcha por la democracia de este país. El 11 de junio, que era un jueves, nos dirigíamos a la Cámara el tesorero, el banquero Carlos Enríquez y mi persona, y llegando frente a la Embajada de Cuba y enfrente del Parque Porras, nos detuvieron, nos interceptaron un vehículo de los G2 y se bajaron armados para arrestarnos y llevarnos a la policía en la estación de Balboa. Ese día fuimos secuestrados por las órdenes de Noriega y llevados abruptamente y amenazados de muerte a la policía que se encuentra enfrente del YMCA en lo que era la antigua estación de Balboa de los americanos.
Recuerdo muy bien que estaba parado en una de las ventanas laterales que daban hacia la Parque Porras, y cuando llegaron el señor Barría y el señor Enríquez en su carro, fueron acorpados, fueron bloqueados por los Doberman, por las instituciones de la policía, y yo observaba por casualidad hacia afuera y veo que los meten en una chota y se los llevan. Yo estaba en ese momento haciendo una entrevista para Radio Caracol Colombia, y en ese momento que coincide que estoy viendo, veo lo que sucede y estoy en la entrevista, denuncio ante el mundo que se estaban llevando la policía, los Doberman se estaban llevando al presidente y al tesorero de la Cámara de Comercio, y denuncio ese acto a la faz pues, de la transmisión que estaba haciendo a Radio Caracol. En ese mismo momento, gente que ve que pasa el acto dentro de la Cámara salen hacia afuera, y cuando salen hacia afuera son reprimidos por los Doberman, algunos golpeados con manguera, y sencillamente yo salgo y recojo y hago que la gente entre a la institución. Entra a la institución y yo inmediatamente cierro la puerta de la Cámara y dije, de aquí no sale nadie hasta que no regrese el señor Barría. Llegamos a la Cámara de Comercio con Nicky de Roy y Lita Arias. Gilbert nos hace llegar un papelito y nosotros, aterradas de que nos pudieran parar en medio camino, los partimos en tres y nos los metimos a la boca, cada una con su pedacito. Nos fuimos a la oficina de la mamá de Lita, los mecanografiamos y de allí nos fuimos a la Academia Interamericana, que nos las abrieron especialmente para eso, para reproducirlo. Lo sacamos en Estarcido y el mensaje lo que hacía era convocar a una misa en la iglesia del Carmen. Entonces nos tocaba después de eso reproducirlo para que entre varios grupos y partidos se repartiera. Una tarde, regresando de uno de los movimientos de las concentraciones nuestras en que nos habían correteado, metieron preso a mucha gente, estábamos en un lugar reunidos cuando llegó un emisario que venía de parte del doctor Arnulfo Arias Madrid, quien quería reunirse con nosotros en su residencia en Carrasquilla. Fuimos a Carrasquilla y él dentro de la conversación nos preguntó al final que primero que él iba a colaborar con el movimiento nuestro, que él estaba totalmente respaldándonos en lo que hiciéramos. Nos preguntó, ¿ustedes quieren continuar con el movimiento como están ahora mismo o ustedes quieren realmente derrocar a los militares? Por supuesto que nosotros dijimos que queríamos terminar con esto de una vez. Y la respuesta de él fue, péguensele a los gringos, que es la única forma de derrotar al ejército de Noriega. Fue aquí, precisamente, en el Salón de Conferencias Horacio Alfaro de la Cámara de Comercio, donde se fundó la Cruzada Civilista, y estuve acompañado al anunciar a la nación un comunicado acompañado por el padre Fernando Guardia y mi esposa Patricia, denunciando lo que había dicho Díaz Herrera y solicitando la separación del cargo del general Manuel Antonio Noriega, y al mismo tiempo anunciamos medidas de desobediencia civil que fueron respaldadas con marchas y protestas por toda la ciudadanía. La Cruzada Civilista solicita a toda la ciudadanía que a partir de la fecha se abstenga de pagar impuestos, tasas, contribuciones y servicios públicos en general hasta que los implicados en los bochornosos hechos recientemente denunciados sean separados de sus cargos. En las próximas horas se anunciarán medidas adicionales de la desobediencia civil. Algunas personas han querido desvirtuar el movimiento de la Cruzada Civilista, diciendo que este fue un movimiento elitista. Eso está lo más alejado de la verdad. La Cruzada Civilista, si bien nació en el seno de la Cámara de Comercio e Industria de Panamá, fue un movimiento que
agrupó agrupaciones y asociaciones cívicas, profesionales, sindicales, de educadores y miembros de la dirección de la Cruzada Civilista fueron representantes de todas esas agrupaciones. A las manifestaciones siempre íbamos vestidos de blanco. Yo me colgaba mi megáfono al hombro para cantar las consignas que nos daban los maestros. Todo el mundo se las sabía de memoria, así que eso era lo que cantábamos, ¿no? Los educadores nos organizamos en diferentes comisiones y había una especial y muy motivadora que era la de confeccionar las consignas. Todos querían participar y cada uno traía su idea, su motivación para que el pueblo participara y se animara a participar de esta lucha democrática. ¿Votos para qué? Se lo roba el PRD y las áreas revertidas se las dan a las queridas. ¿Millones para qué? Se lo chupa el PRD. Tuturo del Valle, la gente está en la calle. Tuturo del Valle, la gente está en la calle. Con OEA o sin OEA, ganaremos la pelea. Estos documentos se han preservado para que las generaciones más jóvenes de panameños puedan tener una idea de todo lo que se hizo en los últimos años de lucha contra la dictadura. Estos documentos van a reposar en el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. Aquí tenemos un cruzado, que era lo que se repartía en las calles, era un periódico clandestino. Y aquí vemos el título de la Cruzada Civilista. El nombre de la Cruzada Civilista fue acuñado por Gilbert Mayol y el logo fue diseñado por Alberto Conte. Alberto fue encarcelado, enviado a la isla penal de Coiba y fue torturado, como muchos otros panameños. Como un instrumento de comunicación se creó el cruzado. Y en el cruzado pues sencillamente se transmitía las actividades que se proponían hacer para que la gente supiera lo que hacía cada día y se transmitían noticias. Con los medios censurados por la dictadura, los ataques contra Canal 13, el cierre del diario La Prensa, así como de KW Continente, las opciones de comunicación no eran muchas. Estaban los faxes, la distribución del cruzado y la señal de radio clandestina La Voz de la Libertad, que buscaba mantener la esperanza en el pueblo panameño. La Cruzada Civilista convocó a todas las organizaciones que la apoyábamos y al pueblo panameño a una gran concentración blanca el día 10 de julio de 1987. Yo era presidente del Club Activo 2030 de Panamá y nos pidieron que fuéramos identificados vestidos de blanco con nuestros logos de los diferentes clubes cívicos. Nos concentramos en la vía Argentina alrededor de las 4 de la tarde. La gente comenzó a correr desde la vía España hacia la vía Argentina, gritando
huyan, huyan, que vienen las chotas, vienen las chotas, vienen las chotas. Yo recibí 2 disparos, más de 150 o 200 perdigones que fueron disparados casi a 6 pies de distancia. Afortunadamente, digo yo, con una escopeta de recortada, porque si hubiera sido una escopeta con cañón entero, yo no les echo el cuento hoy en día. Estaban utilizando perdigones 7,5, de esos que dicen que son para cazar patos. Y el doctor que me atendió me decía, pero ¿qué es lo que te han disparado a ti? Te estoy sacando los perdigones más superficiales, pero también a sal cruda. Esta gente revuelven los perdigones con sal cruda para entonces que el dolor fuera mucho mayor. El movimiento de un principio, todos yo creo que han puesto su grano de arena en la consecución de la democracia. Y fueron diferentes personas muy importantes. Entre esos puedo mencionar a José Raúl Mulino Quintero, quien resultó presidente de la República de Panamá, fue ministro de Estado en varias ocasiones. Y en aquel momento, cuando se inició el gobierno del presidente Endara, algunos decidieron formar parte de ese gobierno. Yo creo que fue una gran decisión porque se empezaron a hacer sus pininos políticos y aportaron muchísimo a ese primer gobierno, que fue un gobierno, de mi parecer, muy bueno. La sede de la Cámara de Comercio fue allanada por orden de las autoridades judiciales. Según Mario Ballesteros, que dirigió la operación, se encontró evidencia como hojas volantes con contenido que atenta contra la personalidad interna del Estado. La respuesta de la dictadura militar fue penetrar la Cámara de Comercio, ingresar sin permisos, sin órdenes legales y llevarse los archivos, dejar supuestamente micrófonos y algunas armas para decir que esta Cámara de Comercio estaba en un movimiento de levantamiento con armas, lo cual era totalmente falso. En esa época los abogados eran como los médicos, se tenían que levantar a la hora que fuera a ir a sacar a los civilistas que se llevaban presos, tenían que ir al juzgado nocturno, eran varios, había más de 60, pero los nombres que recuerdo, que más frescos tengo en la memoria, son los de Rubén Arosemena y Alvin Widen, que siempre estaban ahí. A mí también me arrestaron y fue una cosa horrible. Me arrastraron hasta el carro y en el carro empecé a hablar como la loca, porque estaba aterrada, pero recordé lo que nos habían dicho las señoras de Unidad y todos los grupos de los partidos políticos de mujeres que nos reuníamos, y ellas decían que la Guardia Nacional estaba muy desmoralizada por el asesinato de Hugo Espadafora. Así que yo empecé a decirles, por favor, no me corten la cabeza, no me corten la cabeza, pero si me cortan la cabeza, se los ruego, no me tiren el cuerpo a Costa Rica. Después de mi arresto del 11 de junio, mi familia estaba muy preocupada, tenía 3 hijos, y mi esposa se mudaron de mi residencia al apartamento de una prima cuyo esposo era funcionario, el esposo americano era funcionario de la Embajada de los Estados Unidos, y yo me mudé como invitado temporal a la Nunciatura Apostólica, donde residí por algún tiempo. Se dieron órdenes de arresto y Gilbert Mayor, Eduardo Vallarino y José Preto, que había estado en la residencia de Díaz Herrera, estuvimos juntos en la Nunciatura hasta que se tramitó, porque estábamos
después de mes y medio, casi 2 meses, se pidió un asilo o un salvoconducto para poder salir exilados a Venezuela. Y es así como salimos de Panamá un 28 de agosto de 1987. Ese avión nos trasladó desde Panamá hacia Caracas, donde llegamos y fuimos recibidos por el expresidente Herrera Campins. Desde ahí quedamos un tiempo, un par de semanas, y empezamos una gira para divulgar lo que sucedía en Panamá y las consecuencias que tenía para la democracia. Posteriormente, algunos de nosotros regresamos, pedimos asilo en los Estados Unidos y formamos una oficina de la Cruzada Civilista en la ciudad de Washington, D.C. Ayer fue una gestión de un grupo de sindicalistas, de representantes sindicales y obreros de una institución autónoma del Estado. Pero en estos momentos te puedo informar de que la reacción de la gran masa panameña fue agitar pañuelos y protestar por la permanencia de Noriega. Cuando llegó el momento de la participación política, decidimos que la única forma de poder lograr que el régimen mostrara su careta verdadera era a través de una elección. Y decidimos ir a la elección unidos. La Cruzada Civilista respaldó a los partidos políticos, entonces decidimos que se transfirió todo al Ejecutivo en Panamá. Yo presidí las reuniones, o muchas de esas reuniones por muchas semanas. Se trató de conformar una terna. Eventualmente salió la terna de Endara, Calderón, Arias Calderón y Billy Ford. Y esa terna entonces nosotros la respaldamos de forma unánime y la llevamos a la elección. La elección se produjo entonces en el 7 de mayo, y luego entonces la abrumadora mayoría votó a favor nuestro, que fue como 3-1. Por el equipo de la democracia. En ese momento se nos pidió a Ginés Sánchez Urrutia y a mí que montáramos un centro de tabulación de datos. Y eso se montó en mi apartamento. Allí se instalaron un montón de equipos tecnológicos, líneas de teléfono, faxes, y en la noche del 7 de mayo y en la madrugada del 8 recibimos las muestras estadísticas de una serie de mesas que fueron escogidas, y para la madrugada del día 8 teníamos ya los resultados que nos arrojaban aproximadamente 72% para el conteo de votos de la Alianza Democrática de Oposición. Esas cifras le fueron entregadas a la Conferencia Episcopal Panameña, y temprano, el día 8 de mayo, le fueron entregados a los candidatos nuestros, y estos se los entregaron entonces a los observadores internacionales, y eso fue lo que llevó a la anulación de las elecciones de 1989. En el Parque de Santana, ese 10 de mayo, la brutalidad quedó plasmada para que el mundo la viera. El vicepresidente electo, Guillermo Ford, es agredido por los esbirros de Noriega. Su guardaespaldas, Manuel Alexis Guerra, es asesinado.
A lo largo de 1989 la represión aumentaba. El 13 de octubre un grupo de oficiales liderados por el mayor Moisés Giroldi da un golpe contra Noriega. El golpe fracasa y la mayoría de los involucrados fueron ejecutados en lo que se conoce hoy como la masacre de Albrook. Giroldi fue ejecutado posteriormente en el cuartel de Tinajitas. Y ya el resto del personal que está aquí, oficiales, esto vamos a proceder a normalizar toda la situación. El patio, el mayor Giroldi ha expuesto las armas, se ha entregado y ya el resto del personal que está aquí, oficiales, esto vamos a proceder a normalizar toda la situación. El coronel Quedo, que hace cargo de la compañía de cambio, dice que tranquilo, que me dé tiempo, que no haya ningún disparo, que todo el tiempo, para entonces yo poder ir hasta allá sin ningún problema, cambio. ¿Qué? Dejada, que se retiren, que regresen a la base. Mayor Giroldi se retiró, se entregó. Ya la gente que está de turno también se entregó, ahora el comandante. Venga hacia acá y evita el derramamiento de sangre. Ese día yo era parte de los golpistas. Llegamos hasta su oficina. Él logró introducirse, el general, a su oficina y se cerraron por dentro. Al ver que no podíamos tumbar la puerta, bajé de la comandancia a la planta baja y por una ventana disparé un lanzacohete. Pensé que estaba muerto, pero cuando llego arriba me di cuenta de que se estaban entregando y que habían sobrevivido. Noriega es conducido, lo conducimos hasta de Giroldi, pero él con su labia al final logró convencer a Giroldi y si los norteamericanos no hubiesen apoyado, otra fuera la historia. Este libro, Cuando la libertad se vistió de blanco, testimonios de lucha y sacrificio, fue escrito por la profesora Nadia Arjona y por mí y publicado en el año 2013. Sin embargo, las investigaciones y todo el trabajo de escritura se comenzó alrededor de 3 años antes. La Cruzada Civilista se formó con la organización de más de 30 organizaciones gremiales de todo el país y muy en especial con el respaldo y apoyo de la Iglesia Católica. En ese sentido, quiero mencionar a una persona que fue muy importante y que fue definitiva en el apoyo que le brindó al movimiento y al país. Y en esta figura es Monseñor José Sebastián Laboa, nuncio apostólico en la época. Los Estados Unidos invade Panamá a la medianoche del 20 de diciembre de 1989 a un gran costo de vidas humanas para remover al dictador Manuel Antonio Noriega. Dos horas más tarde, a las 2 de la madrugada y dentro de la base norteamericana de Fort Clayton, Guillermo Endara Galimani, el presidente legítimamente electo por el pueblo panameño en mayo de 1989, se juramenta junto a sus 2 vicepresidentes, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford. Nosotros no solicitamos la invasión. La invasión la decidió el gobierno de los Estados Unidos por la actuación criminal de Noriega contra la patria panameña y contra la propia fuerza pública. Solo supimos de ella 2 horas antes y tuvimos que tomar una decisión la más grave en nuestras vidas. O asumíamos la voluntad popular expresada el 7 de mayo y nos juramentábamos como gobierno constitucional panameño para salvar a Panamá en la hora más trágica de su historia, o nos cruzábamos de brazos y dejábamos que una invasión que no habíamos solicitado
destruyera por completo la nación panameña y no dejara ni autoridad civil ni autoridad militar panameña. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar.